Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ana Severino y hoy te traigo una nueva técnica para realizar con tu Overlock Brother. En el canal ya tengo varios videos cómo realizar técnicas para sacarle el mejor provecho a tu máquina Overlock. Así que si no has visto mis otros videos, te invito a que los veas. Durante el tutorial estaré realizando este hermoso detalle que sirve para decorar cualquier pieza que deseen. Esta misma terminación la podemos utilizar para hacer terminaciones en faldas circulares en los ruedos de trajes de gala o de ocasión. Y para realizar esta técnica estaremos utilizando nuestro prensatelas básico que viene instalado en la máquina. Para la muestra estaré utilizando tela organza, pero esta misma técnica puede aplicarse a diferentes telas, preferiblemente que sean de textura liviana. Y aquí el truco especial que vamos a utilizar es nylon, el que se utiliza en cañas de pescar. Este que tengo mide 0.60 milímetros. Ustedes pueden conseguir este nylon en cualquier ferretería. También pueden utilizar un nylon que sea menos grueso. Y como les mencioné al inicio del video, estaremos utilizando el prensatelas básico, el que viene instalado en nuestra máquina Overlock. Y lo que vamos a hacer es pasar el nylon por este orificio que se encuentra en la parte delantera de nuestro prensatelas. Aquí tengo mi tela organza y he dejado el orillo de la tela para representar lo que es el hilo y el contrahilo. Y lo que estaremos haciendo es cortando una pieza al bies. Para esto vamos a hacer coincidir la terminación de nuestra tela que viene de fábrica con el contrahilo o la parte donde corta el vendedor. Y entonces el resto de esta tela que queda en 45 grados es el bies de nuestra tela. Y voy a estar cortando una franja de 2 pulgadas de ancho. Esta pieza la pueden cortar con tijeras o la pueden cortar con una cuchilla rotatoria. En mi caso le estoy cortando con tijera y como les mencioné al inicio, esta misma técnica la pueden aplicar a faldas circulares, a ruedos de manga que quieran que tengan gran volumen. Y también la vamos a poder utilizar para hacer cintas personalizadas para decoraciones. Esta pieza que corté para la muestra mide de largo más de 26 pulgadas y lo que voy a hacer es que en los bordes voy a cortar de esta manera, voy a suavizar con una ligera curva y voy a hacer eso en ambos extremos. Este es el resultado y yo voy a estar haciendo la terminación en el área curva. Ahí es donde estaremos haciendo el ruedo y colocando el nylon. Vamos a configurar nuestra máquina Overlock de la siguiente manera. Vamos a colocar 3 hilos. Solamente tenemos la aguja del lado derecho. La tensión del hilo de la aguja estará en el número 3. El siguiente hilo estará en el número 5 y el hilo inferior estará en el número 7. Vamos a colocar el diferencial en 0.7, el largo de nuestra puntada en el número 2. Tenemos la cuchilla activa y vamos a colocar el ancho de la puntada en el número 5. Vamos a retirar la uñeta de puntada. Y aquí tenemos el prensatelas básico, que es el que estaremos utilizando y le muestro brevemente cómo estaremos colocando el nylon antes de montarlo en la máquina. Simplemente estaremos pasando el hilo nylon desde arriba hacia abajo del prensatelas. Tengo mi prensatelas instalado, voy a pasar el nylon por debajo del prensatelas, la barra del prensatelas está arriba, ahora la bajo y hago unas cuantas puntadas para fijar el hilo de nylon. Ya es momento de colocar nuestra tela para hacer el tejido, para hacer la terminación y yo le estaré haciendo en el lado que le hice la curva, en todo ese lado desde inicio hasta el final. Ahora solo resta pasar nuestra tela por la máquina. Recuerden que tenemos la cuchilla activa, lo que hará que esto quede bastante limpio.
Y no necesitamos ir guiando el hilo nylon, simplemente vamos a colocar nuestro hilo al lado de la mesa de tal manera que vaya desenroscando sin que se atasque. Ya está lista nuestra terminación y miren qué bonita queda, qué limpio. Me encanta esta terminación, como les mencioné, para hacer terminaciones en trajes de ocasión, por ejemplo, para quinceañeras, para niñas, para trajes de gala que tienen bastante volumen. Entonces en la parte de abajo le podemos hacer esta terminación con hilo de nylon. Ahora les voy a enseñar de manera breve cómo realicé la flor con esta tela y voy a cortar los extremos, los excedentes. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar mi aguja de mano, tengo el hilo en 2, tengo un nudo al final y voy a entrar y a salir avanzando hacia adelante con puntadas grandes como si estuviéramos hilvanando. Una vez que llegamos al final tenemos el hilo que lo hemos estirado para que se frunza. Mientras más estiremos el hilo que pasamos con nuestra aguja de mano, pues más abierta quedará la flor. Si fruncimos menos, pues la flor quedará como un botón, quedará más cerrado. Ya luego es simplemente ir girando de esta manera para darle a la flor o rosa de tela, como ustedes prefieran llamarla, pues la forma deseada. Como les expliqué, mientras más fruncido, pues va a quedar más abierta, menos fruncido va a quedar en forma de botón. Una vez que tenemos nuestra flor lista, pues vamos a ir a la parte de atrás y vamos a pasar unas puntadas de un lado hacia el otro en diferentes direcciones. Esto es para asegurarla. Entonces terminaremos con un par de nudos y estaremos recortando todo el exceso de tela que quede fuera de las puntadas. Aquí podemos hacer una terminación con algún trocito de tela o si la van a fijar en algún tocado, ya ahí depende. Hay diferentes opciones para terminarla en la parte de atrás. Espero que hayas disfrutado de este tutorial. Si te gustó el video, te pido por favor que me regales un like y compartas. De esta manera ayudas a que mi canal llegue a más personas que posiblemente estén buscando información como esta. Para mí, como siempre, ha sido un placer y nos vemos en un próximo video.